Hola amigos de Enfoque, les habla Marcelo Goliardi, Acquisition and Sales Manager de Spanglish Movies, uno de los principales distribuidores de contenido latino en Estados Unidos. En este espacio que muy gentilmente nos ha cedido Lester y Pablo de este programa, queríamos aprovechar para compartir algunas de las cosas que los clientes comparten con nosotros acerca de lo que esperan del producto que reciben. Y por lo tanto, que son cosas que como productores es interesante conocer, porque de esta manera los ayuda a diseñar proyectos que tengan más garantizada la venta en nuestros distintos clientes. Entonces, una de las primeras cosas que me gustaría tocar es el tema entre la narrativa cinematográfica y la narrativa que tiene el 99,9% de los productos que recibimos para la venta. ¿Qué ocurre? Lamentablemente en Latinoamérica, por la cultura que manejamos, la mayoría de nuestros referentes audiovisuales ocurren en la televisión, sobre todo la televisión de los 80, de los 90, que fue donde básicamente todos crecimos, y por lo tanto hay ciertos elementos que se permean a la hora de producir el contenido audiovisual. Y una de ellas es que a veces y de manera inconsciente repetimos ciertos elementos que funcionaban en la televisión en los 80 y en los 90, pero que definitivamente no funcionan ni en el cine ni en la televisión que se está haciendo actualmente. Un aspecto de eso es la manera en la cual hacemos la puesta de escena, la manera en que hacemos la cinematografía, la manera en que planteamos las escenas en cuanto a diálogos. Y yo quiero que ustedes hagan un ejercicio y con lápiz y papel se pongan a pensar cuáles son las escenas más emblemáticas, cuáles son los planos más recordados de la historia del cine, y van a notar que la mayoría de ellos no tienen diálogo. ¿Por qué? Porque básicamente desde sus inicios el cine ha tenido como elemento narrativo central las acciones por encima de los diálogos. En cambio, la televisión en la cual nosotros crecimos de los 80 y de los 90, e incluso un poquito más acá, se basa básicamente en diálogos. ¿Por qué? Porque bueno, básicamente la forma en que la gente consume el contenido en televisión es muy distinta a la forma en que se consume en cine. Y normalmente cuando uno está viendo televisión está viendo entre comillas porque realmente lo que estás haciendo es cualquier otra cosa. Estás cocinando, estás atendiendo a los chicos, estás estudiando, estás chateando, estás usando el teléfono, y por lo tanto tener un diálogo constante de fondo, además de brindarte compañía, te permite seguir la trama sin necesidad de estar prestándole atención a la pantalla. Sin embargo, en el cine, en la televisión que se hace hoy en día, el argumento es completamente lo contrario. Normalmente lo que se busca es la atención absoluta del espectador. Y por lo tanto, las acciones son las que marcan el avance de la trama. Entonces, una de las primeras cosas que deben tomar en cuenta a la hora de plantear una escena, a la hora de escribir un guión, es tratar de escribir el guión en base a acciones, no tanto a diálogos. Segundo, lo que había comentado en un principio, la cinematografía. Hoy en día la cinematografía es un arte, más que una ciencia, más que un método, requiere talento, no solamente para asegurarse que los personajes estén debidamente iluminados, entre comillas, sino que tienen que ir más allá. La cinematografía tiene que vender la situación, tiene que ser capaz de reflejar lo que ocurre en el guión. Entonces, por eso es sumamente importante que el director de fotografía con el que vayan a trabajar tenga eso en cuenta, lo tome y no se limite simplemente a iluminar la escena. Tiene que ir más allá en búsquedas desde el punto de vista artístico, ¿no? Esto obviamente haciendo un equilibrio entre lo que implica respetar la trama a lo que implica convertir la película en una hermosa fotografía en movimiento. Debe haber un equilibrio entre una cosa y la otra, pero ninguna de las dos debe faltar. Igualmente la puesta de escena, debemos tener puestas de escenas que vayan más allá del planteamiento de 3 cámaras, debemos tener música que responda de manera directa con lo que está sucediendo en la escena, que no vaya a caer en estos clichés típicos de la musicalización en algunos
lo vemos mucho, sobre todo en las novelas, y por supuesto, bueno, pudiésemos estar horas hablando de todas las enormes cantidades de elementos que deben tomar en cuenta a la hora de plantear una producción, de manera que cumpla con los requerimientos de calidad que esperan los clientes. Sin embargo, yo creo que la mejor forma de determinar esto es simplemente ver mucha televisión, sentarse, ver cómo son estas series de las cuales todo el mundo habla, que tienen a nivel técnico, con cómo plantean las escenas, cómo plantean los diálogos, cómo plantean las acciones, qué se espera de ellas en cuanto a movimientos de cámara, en cuanto a puestas de escena, en cuanto a locaciones, que son sumamente importantes. Y en base a todo eso, bueno, obviamente tratar de imitar en lo posible y en la medida en que el presupuesto lo permita, tratar de alcanzar esos niveles de calidad que al final van a tener la gran ventaja de que van a hacer más fácil el proceso de comercialización y de venta de su película. Bueno, muchísimas gracias, espero verlos pronto y seguiremos conversando con más detalles sobre todo lo que tiene que ver en este maravilloso mundo de la producción cinematográfica.